Hermanos, buenos días. Antes de comenzar vamos a hacer una dinámica. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Y esta dinámica consiste en conseguir 5 abrazos, dar 5 abrazos a 5 personas diferentes. Esta es tu oportunidad de abrazar a la persona que te cae mal, sin que se dé cuenta que te cae mal. El que no consiga 5 abrazos no se puede sentar de nuevo. Tiene que buscar sus 5 abrazos. No vale abrazarse a sí mismo 5 veces. Recordar es volver a vivir. Recordar es importante. Por lo tanto, permítanme recordarles unas cosas. En un momento de la historia, Josué, hijo de Nun, sucesor de Moisés, convocó a todo el pueblo y les dijo: vengan, júntense, tengo algo importante que decirles. Y les contó la historia que leímos. Recordó todo lo que Jehová había hecho con el pueblo. Hoy, por lo tanto, me permito convocarlos a todos ustedes aquí para contarles lo que Dios ha hecho a través de nosotros en la Iglesia del Pacto. En el siglo XIX existía la Iglesia Luterana en Suecia. El siglo XIX es un siglo que se reconoce históricamente porque en la teología existía un conflicto doctrinal. La gente ya no estaba evangelizando a nuevas personas. La gente estaba convirtiendo a la gente a su doctrina. Ya no les importaba ir por los nuevos. Les importaba que el presbiteriano ya no fuera presbiteriano, ahora fuera bautista. Les importaba que el bautista ya no fuera bautista, ahora fuera pentecostés. Les importaba que ahora el católico ya no fuera católico, sino que fuera de nuestra doctrina. Abrió una batalla campal entre doctrinas y cada uno se peleaba. La gente que ya creía en Dios, pero ahora tenía que creer en lo que yo creo. Siglo XIX. Iglesia Luterana en Suecia. Aconteció en esos días que Dios le habló a algunas personas de la Iglesia Luterana en Suecia y les dijo: necesitamos cambiar esto. Esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que a mí me gusta. A esto yo no los llamé. Dice la palabra de Dios que yo llamé a la iglesia a ser discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, dejen ustedes esa iglesia y vayan a ser discípulos a todas las naciones. Dios habló y algunas personas escucharon. De ahí se formó una alianza misionera que es el antecedente nuestro. Una comisión misionera. Por lo tanto, lo primero que hoy quiero dejar en claro aquí es que si tú estás en la Iglesia del Pacto, tienes que saber que nuestros padres nos enseñaron que hay que escuchar a Dios antes que escuchar a las personas, a la tradición, a nuestra iglesia incluso. Si algo nos dijeron nuestros padres para que hoy estuviéramos acá, es que lo primordial es escuchar a Dios antes que a los demás. Hermano, hoy quiero decirte algo. Si tú eres de las personas que prefiere escuchar a la institución, a la tradición, a las costumbres, al así se ha hecho siempre, quiero decirte que este no es tu lugar. Sin embargo, si tú eres una persona que prefiere escuchar a Dios y poner en práctica lo que Dios dice, quiero decirte que estás en el lugar correcto. Has llegado al lugar correcto para hacer las cosas. Pasó el tiempo y esta alianza misionera comenzó a crecer muchísimo. En vista de que había crecido muchísimo, dejaron Suecia y empezaron a ir a otros países, entre ellos Colombia, México, Estados Unidos. Creció muchísimo. Por lo tanto, hoy quiero dejarte en claro otra cosa. La Iglesia del Pacto es una iglesia misionera. Ya a nadie se le puede olvidar eso.
Si a alguien se le olvida que esto es una iglesia misionera, perdió toda su esencia. Porque nuestros padres nos enseñaron que lo que teníamos que hacer era ser misioneros, no miembros de una iglesia, ser misioneros. Y así fue como empezamos, así fue como crecimos. Bajo estas dos premisas, Dios bendijo a la iglesia del pacto. 1, escuchando a Dios antes que a los demás. 2, siendo misioneros. Cuando nuestros padres espirituales hicieron eso, ¿sabes qué empezó a pasar? Todo creció. Increíblemente. Pasaron muchas cosas. La gente prefería estar con la alianza misionera que con sus iglesias. ¿Sabes por qué? Porque estábamos haciendo lo que Dios decía que hiciéramos. Por lo tanto, mi querido hermano, permíteme decirte esto. Si tú eres una persona que no quiere ser misionero, que no quiere obedecer y escuchar a Dios, déjame comentarte que muy probablemente este lugar no es para ti. Pero si tú eres una persona que está dispuesta a escuchar a Dios y ser misionero y ser activo, hacer algo en nombre de Dios, quiero decirte que llegaste al lugar correcto. Estás en el lugar correcto. La historia no acaba ahí. Permíteme seguir recordando algo porque esto particularmente es de las cosas más importantes. Llegó un momento en el que el trabajo misionero había crecido demasiado. Muchísimo. Ya no sabían qué hacer con tanta gente. Yo estoy seguro que estas personas oraron y entendieron que era el momento para dejar de ser una agencia misionera. Y desde entonces cambiaron toda su perspectiva para ser una iglesia evangélica misionera. ¿Me explico? Ya no eran más una agencia misionera, eran una iglesia evangélica y misionera. ¿Qué quiero decir con esto? Si algo me ha enseñado la historia del pacto, si algo nos han enseñado nuestros padres espirituales de esta iglesia, es que saben tomar decisiones. Y saben tomar decisiones difíciles. Porque no cualquiera deja todo el proyecto por el que inició y lo cambia para poder continuarlo. Muchas empresas mueren, ¿sabes por qué? Porque no cambian. Porque quieren mantenerse como se mantuvieron desde el principio y creen que porque les funcionó en un principio les va a funcionar al final. La sociedad cambia. ¿Y sabes qué me enseñó la iglesia evangélica y misionera del pacto? Que sabemos tomar decisiones. Y que cuando es el momento de cambiar, dejamos de ser una agencia misionera y nos convertimos en una iglesia evangélica y misionera. Por lo tanto, hermano, si tú no eres una persona que quiera tomar decisiones, que esté dispuesta a tomar decisiones de cambio, que esté dispuesto a dejar a veces lo que uno más quiere, con tal del progreso, con tal de avanzar, quizás este no es el mejor lugar para ti. Pero si tú eres una persona que quiere tomar decisiones no solamente institucionales, sino en tu vida personal, déjame decirte que has llegado al lugar correcto. Porque aquí nos han enseñado a tomar decisiones, incluso las más difíciles. ¿Sabes qué pasó cuando la iglesia tomó esta decisión? Continuó creciendo. Porque Dios estaba con nosotros. Dios estuvo con nosotros. Avaló y respaldó nuestra decisión de ser una iglesia. Y hoy es una iglesia muy fuerte a nivel mundial. ¿Sabes por qué? Porque Dios estuvo con nosotros. Pero la historia no termina ahí. Cuenta la leyenda, cuenta el mito épico de la iglesia del pacto, que en una ocasión llegaron unos misioneros de un mundo muy, muy lejano, cuando antes no los separaba un muro. Pudieron pasar, llegaron a habitar en medio de nosotros los mortales. Y estos eran unos misioneros a quienes ustedes conocieron. Muchos de ustedes todavía los recuerdan, los vieron, platicaron, comieron con ellos. El mito que hoy te quiero contar es el siguiente. Cuenta la leyenda que una vez uno de ellos se paró allá abajito por su mesa
analizar la situación, dijo, ¿dónde vamos a construir nuestra iglesia? ¿Dónde la vamos a empezar? Yo creo que el Espíritu Santo lo iluminó, ¿no? Y dijo, allá en aquel montecito, ese cerro todo feo que está lleno de piedras, ahí hay que construir la iglesia. Seguramente más de uno preguntó, ¿por qué en un lugar tan feo? ¿Por qué en un lugar en donde no hay nadie? Chequen esta respuesta. Por favor, chequen esa respuesta. Porque en esa colonia hay arbolitos pequeños. ¿Qué quiere decir? Que es una colonia nueva, que está llegando gente nueva y que esa gente nueva son parejas jóvenes que acaban de salir de su casa y que ahora van a tener hijos. Es un lugar increíble para iniciar una iglesia. Vamos a estar llenos de jóvenes y de niños. ¿Y sabes qué? Les funcionó. Por lo tanto, si algo me enseñó la historia de la iglesia del pacto y todos los mitos y leyendas que he escuchado por boca de muchos de ustedes, es que nuestros padres espirituales nos enseñaron a ser visionarios. Nos enseñaron a ver hacia adelante, nos enseñaron a ver el futuro, nos enseñaron a ser vanguardistas, a estar pensando en lo que viene. No estar pensando en lo que ya pasó, ni estar pensando en cómo le vamos a hacer ahorita. Tenemos que ver en lo que sigue, en lo que viene. Hay que ser visionarios, hay que proyectar para el futuro. Hermano, si usted no es una persona que esté interesada en lo que va a pasar dentro de 10 años con nuestra iglesia, si usted no es una persona que esté proyectando para la generación que viene, si usted no es una persona que está pensando en los niños, en los bebés y en los que aún no han nacido, muy probablemente esta iglesia no es para usted. Hay otras iglesias que se conforman con lo que tienen, están cómodos con cómo viven, con cómo caminan. Nosotros no. Si tú eres una persona visionaria que está pensando en el futuro, en lo que va a pasar, en cómo debemos de ser dentro de 10 años, porque la generación que viene dentro de 10 años es diferente a la nuestra, déjame decirte que llegaste al lugar correcto. Porque la iglesia del pacto es una iglesia visionaria. Y eso nos los enseñaron nuestros padres espirituales cuando llegaron acá. Cuando nuestros padres fueron visionarios, esta iglesia estuvo llena. Cuando nuestros misioneros vieron hacia el futuro, esto se construyó, esto funcionó. Pero no solo eso, de aquí, déjame presumirte que de esta iglesia salieron todas las iglesias del pacto que hoy conoces en México. De esta, aquí en donde estoy parado, inició todo el proyecto de la iglesia del pacto en México. Dime tú si no es un orgullo. Dime tú si uno no se siente bien de saber que acá comenzó la historia de la iglesia del pacto en México. Y ¿sabes qué? Dios prosperó todo eso. Y continuó creciendo. Y creció muchísimo. ¿Sabes por qué? Fuimos visionarios como iglesia. Pensamos en el futuro. Y le apostaron bien. Desde aquí hasta donde estén, felicidades a nuestros misioneros, que muchos de ellos todavía viven. Y que tuve la oportunidad de conocer al buen Jorge Enz hace unos meses, que es un titán, es una leyenda épica de la iglesia del pacto aquí. Pero no termina acá la historia, quiero terminar con una cosa más. Porque la historia de la iglesia del pacto va terminando cuando estos misioneros que fueron visionarios cuentan la historia que se la pasaban caminando en las calles de acá, de Arboledas, Valle Dorado, donde caía. Iban tocando puertas, iban invitando personalmente a las personas a que se unieran con ellos. Muchos ni los conocían ni les abrieron la puerta, y después de abrirles las puertas nunca más salieron, ahí se quedaron. Y comenzaron muchos estudios bíblicos. ¿Tú sabes lo difícil que es hacer un estudio bíblico? Imagínate hacer 5, imagínate hacer 10, por 2 personas que se querían reunir en una casa, ahí estaban. ¿Sabes qué pasó? Dios bendijo el trabajo y las cosas crecieron mucho. Cuenta la leyenda, yo no lo vi. Esto es un mito, para mí es un mito, es una leyenda. Que habían células en los hogares y que la gente llegaba y que estaban llenos. Es más, me contaron una vez que hasta se multiplicaban
porque ya eran muchos y tenían que irse para otros lados. Cuentan también que había un grupo de damas, 30, 40, 50, 60. ¿Es verdad lo que cuento o es mentira? Los que vivieron esos tiempos saben que lo que digo es verdad. Esa era mi iglesia del pacto. Esa fue la iglesia que Dios bendijo y que Dios prosperó. ¿Sabes por qué? Porque hacíamos lo que Dios quería que hiciéramos. Porque trabajábamos y trabajábamos mucho. Trabajábamos siempre. Por lo tanto, hermanos, si usted es una persona que no está dispuesta a trabajar, déjame decirte que probablemente esta no es tu iglesia. Hay muchas iglesias, yo te las recomiendo pues. Yo te las recomiendo. En donde tú te puedes llegar a sentar todos los domingos, no pasa nada, nadie te conoce, nadie te mira, nadie sabe que existes. Cantas, te paras, te sientas, te vas. Yo te las recomiendo, yo las conozco. Pero si tú eres una persona que trabaja, que quiere hacer algo por el beneficio del reino de Dios, déjame decirte que llegaste al lugar correcto y que esta tiene que ser tu iglesia. Porque la iglesia del pacto es una iglesia que está buscando que todos sus congregantes trabajen, aporten algo, hagan algo. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, por lo tanto, si algo he aprendido al momento de recordar es que Dios ha estado con nosotros cuando escuchamos a Dios y hacemos lo que Dios nos dice. Cuando obedecemos la palabra de Dios que nos manda a ser misioneros y a ser discípulos a todas las naciones. Dios está con nosotros cuando sabemos tomar decisiones importantes. ¿Cómo? Dejar a un lado el proyecto anterior porque ya no funcionaba y comenzar uno nuevo que se llama Iglesia Evangélica Misionera. Es más, déjame decirte que hoy en día seguramente solo hay una institución que podría hacerlo y es esta. Que si algún día el proyecto de Iglesia Evangélica y Misionera ya no funciona, lo podríamos cambiar. ¿Por qué? Porque así fue como crecimos. Así nos enseñaron. Nosotros sí podemos hacerlos. Los demás no van a poder. No está en su ADN el poder tomar esta clase de decisiones. En el nuestro sí. Así comenzamos. Dios está con nosotros solo y solo cuando somos una iglesia visionaria. Cuando estamos pensando en lo que viene, en lo que va a pasar, cuando estamos pensando a futuro. Dios está con nosotros cuando trabajamos. Por eso, mi querido hermano, quiero contarte hoy que recordar es importante. Recordar lo que Dios ha hecho es importante, pero recordar lo que nosotros hemos hecho con Dios es más importante aún. Así que, hermano, quiero decirte que esto es la iglesia del pacto. Yo, Merari Jafet, hoy pastor de la iglesia del pacto, quiero y amo con todo mi corazón el proyecto de la iglesia del pacto. Y estoy seguro que es el proyecto que va a funcionar. Estoy seguro que es el proyecto que Dios quiere y me uno a la voluntad y al corazón de aquellos misioneros que un día dijeron, le creemos a Dios. Le creemos a Dios. Yo le creo a Dios. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Yo creo que Dios quiere volver a hacer grandes cosas con esta iglesia. Mi pregunta es, ¿tú quieres ser esa iglesia o no? Esa es la verdadera pregunta. Porque probablemente has estado asistiendo a una iglesia, pero no a la iglesia evangélica y misionera del pacto. Muy probablemente hemos estado sentados en una iglesia, pero no en la iglesia evangélica, misionera y del pacto. Porque si algo hemos visto, es que la iglesia ya no era lo que era antes. ¿Qué nos pasó? Dejamos de ser una iglesia evangélica y misionera del pacto. Tengo una invitación hoy para ti. Te invito a que te unas conmigo e iniciemos y volvamos a ser la iglesia evangélica y misionera del pacto. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que Dios quiere. Y te aseguro, te firmo, empeño mi palabra y la de Dios, de que cuando comencemos a hacerlo, Dios va a empezar a prosperarnos nuevamente.
Es más, si te cuesta creerlo, quiero que voltees a ver a toda la iglesia. Y no es la misma desde que empezamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Estamos avanzando, estamos creciendo, estamos yendo por un buen camino. ¿Sabes por qué? Solo porque queremos obedecer a Dios. No hay de otra. Y Dios está haciendo su parte. Y la va a terminar, te lo aseguro, lo va a terminar. Porque Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. No todos entraron, pero el pueblo entró. Porque Dios le prometió algo a la iglesia del pacto y no todos lo van a ver y no todos lo vieron, pero va a pasar. ¿Y sabes qué? Voy a estar presente para verlo. Porque Dios quiere, nos ama y va a hacer grandes cosas con nosotros. Por eso hoy quería felicitarte. Hoy como iglesia quería felicitarlos. Porque de verdad están haciendo las cosas muy bien. Teníamos células, las tenemos nuevamente. Teníamos un grupo de damas, lo tenemos nuevamente. Teníamos jóvenes, los tenemos nuevamente. Teníamos niños, los tenemos nuevamente. Teníamos el Espíritu de Dios, lo tenemos nuevamente. Hicimos grandes cosas. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer cosas mayores que las que hicieron nuestros padres. ¿Cuántos pueden creer esto? Así dice Jehová, que el Señor ha escuchado la oración del pacto y va a hacer grandes cosas. Y que me juzgue el Señor si no hablo en su nombre, porque Él ha hablado y Él lo va a hacer. Decidan ahora, hermanos, si quieren seguir a los otros dioses o quieren seguir a Jehová. Tomen su decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Que Dios les bendiga. Los quiero.